Muy buenas. Hoy vamos a hablar del positivismo y del Círculo de Viena. Para empezar hablaremos del positivismo de Auguste Comte. Antes que nada, Comte determina que el progreso va de la mano de la ciencia y la observación como la única base posible para el acceso al conocimiento y por consecuencia a la verdad. Es muy fácil terminar en cuestiones positivas. La persona que más influenció a Comte es Immanuel Kant. Dice que el conocimiento se agota en la experiencia y que solamente podemos conocer la experiencia. Entonces, solo puedo conocer lo que los sentidos pueden conocer, solo podemos conocer lo que científicamente se puede comprobar que existe. Entonces solo conocemos lo que podemos experimentar con los sentidos y no podemos conocer lo que va más allá de nuestros sentidos, aunque muchas personas piensan que hay algo más allá. Este método, que se basa en la experiencia, dice Comte, debe aplicarse en el estudio de las sociedades. De ahí surge una nueva ciencia llamada la sociología o la física social, la cual tiene una ley, la ley de los tres estadios. No estadios de la Alianza Lima, del Melgar, sino momentos, tres momentos de la historia de la humanidad, en el cual el ser humano fue experimentando el conocimiento de un modo parecido al entendimiento de los niños a ser adultos. Es decir, lo mismo que experimenta un ser humano mientras va creciendo. Estos estadios son: el primer estadio, un estadio teológico; el segundo estadio metafísico; y el tercer estadio, un estadio positivo. El estadio teológico o ficticio, en donde los seres humanos adjudicaban todos los problemas a los dioses, para bien o para mal. De ahí nace el segundo estadio, la metafísica o abstracto, con la filosofía, con Aristóteles, con Platón, donde ya no se habla de Dios o de una religión, sino de una causa primera. O sea, el ser es la causa primera, el ente. Por ejemplo, si tuviéramos una manzana en nuestras manos, pues no la ha creado Dios, más bien la ha crecido en un árbol y debe ser estudiada ya que tiene una causa. Fíjense que empezamos a usar un lenguaje más técnico que tiene que ver con la metafísica, y esta metafísica se transforma directamente a ciencia positiva, es decir, se elimina la abstracción, la esencia, la causa primera, todas estas ideas metafísicas. Entonces ya no es verdad lo religioso, ya no es verdad lo metafísico, solo es verdad lo que dice la física, la química, la matemática, las ciencias exactas, las ciencias empíricas. Esta es la única verdad para Comte, y Comte quiere aplicar todos estos principios al funcionamiento de la sociedad. O sea, la sociedad debería vivir en base de mecanismos científicos y debería prevalecer lo empírico por encima de lo teológico, por encima de lo metafísico. Podemos ver parte del sueño de Comte que se ha concretado en nuestra sociedad. También habló de la emancipación gradual de nuestra inteligencia al estado positivo como la fase definitiva, desligándonos completamente de la teología y la metafísica, pero la verdad, la humanidad no ha dejado de moverse en estos tres estados. Por ejemplo, Einstein era un gran científico, pero también creía en Dios. Existen muchos sucesos, cosas que aún la ciencia no puede comprobar, como la existencia del alma o por qué un tomate tiene más genes que un ser humano, entre otros, y esto da lugar a la teología y a la metafísica aún hoy en día. Ahora veremos las críticas. Las escuelas de hoy se preocupan más por las ciencias empíricas, o sea, se preocupan mucho más en enseñar contenidos matemáticos, químicos, biológicos en la cabeza de los niños, que por enseñarle a correr, a aprender algún deporte, ya que se entiende todo esto como prejuicios positivistas. Este paradigma sirvió muchísimo en el inicio de la escuela para un proyecto de sociedad del siglo XIX, pero hoy en día es imposible mantener este paradigma, ya que el ser humano es mucho más complejo, no es solo una caja donde se le llena este conocimiento, ya que un alumno no solo puede ser bueno en matemática, sino entre otras cosas más, puede ser pintor, músico, deportista, etc. Entre la segunda crítica, se le da más valor a las ciencias empíricas que a los seres humanos. Este paradigma positivista de creer que la razón, la ciencia nos va a traer el paraíso que la religión no nos trajo, se derrumba tras las carnicerías humanas que son las guerras mundiales del siglo XX. Esta confianza en la razón no es garantía de nada en una sociedad, ya que sus preocupaciones son ajenas
a las preocupaciones éticas. Entre otros datos, la humanidad en 50 años de positivismo avanzó muchísimo más que en toda la historia, en darnos medicamentos, en la tecnología que hoy tenemos, porque todas estas son consecuencias de una investigación científica en el cual el positivismo creía, así como el ordenador, el celular que tenemos en nuestras manos. Busqué información en qué forma influenció el positivismo en el Perú, pues en ese entonces el Perú estaba en la Guerra del Pacífico. Solo después de esta floreció en las aulas universitarias y desde 1915 el positivismo fue perdiendo popularidad entre las cátedras, ya que también motivó el desánimo de enseñar esta filosofía por la poca demanda de ciencia en un país dedicado a la exportación de recursos naturales. El Círculo de Viena. El Círculo de Viena nació como charlas entre científicos tomando té los jueves por la noche. En un comienzo era un círculo abierto, el cual cada vez fue más privado. Fue congregado por Moritz Schwitz, filósofo austriaco, desde 1921 y disuelto definitivamente en 1936. También se le conoce como pospositivismo. La epistemología nace en el Círculo de Viena en 1922. Incluso el término epistemología fue propuesto en el Círculo de Viena como la disciplina que estudia el conocimiento científico. Este movimiento, conocido con el nombre original del Círculo de Viena para la concepción científica del mundo, se ocupa principalmente de la lógica de la ciencia, considerando la filosofía como una disciplina encargada de distinguir entre lo que es ciencia y lo que no. Pretendía basarse en los avances de la lógica y la física y que centraba en su metodología en el método inductivo. Esta postura filosófico-científica proponía el empirismo y la inducción como principales elementos para el estudio científico y suponía la búsqueda de una unidad de lenguaje científico. El Círculo de Viena estuvo compuesto por muchas personalidades importantes, algunos que fueron constantes y otros que fueron algo así como visitantes. 4 años más tarde, en un momento llegó a llamarse la Sociedad de Hermas. Luego, 3 años más tarde, en 1929, organizan un primer congreso internacional que representa la consolidación del Círculo de Viena. En 1930 lanzan la revista llamada Conocimiento, en alemán es Erkenntnis, que aún hoy en día sigue saliendo. A fines de este año se empieza a ver una disolución física del Círculo de Viena, por distintas circunstancias, entre ellas el nazismo en Alemania, que perseguía a los judíos y muchos de estos miembros eran judíos y otros viajan a Estados Unidos, y Moritz Schwitz es asesinado en 1936 a manos de un ex estudiante de doctorado alemán, que pensaba que lo que enseñaba era antirreligioso, ya que no reconocía la inmortalidad del alma. Estos científicos rechazaban la metafísica, la teología, el lenguaje retórico que existía en esa época, ya que sus afirmaciones carecían de significado al no estar relacionado con los hechos. El Círculo de Viena tiene 6 tesis: 1. Empirismo. 2. Inducción y probabilismo. 3. Lenguaje fisicalista. 4. Verificabilidad. 5. Atomismo lógico. 6. Unificación de la ciencia. Espero que haya sido de su agrado. Se ha intentado explicar de la manera más precisa y concisa temas tan amplios y complejos que aún se debaten hasta el día de hoy. Gracias.